Bienvenidos al Juego de Retail Podcast, un espacio donde todos jugamos, compradores, vendedores, proveedores, consumidores, shoppers. Una comunidad de personas compartiendo información de negocios en el apasionante mundo del retail. Información de alto valor, entrevistas, consejos, mentorías, asesorías, entrenamientos. Todo esto y más lo vas a poder encontrar aquí, en el Juego del Retail Podcast. ¿Y tú, te atreves a jugarlo? En tu empresa, ¿estás convencido de que tienes al jugador que te hace la diferencia? ¿O tal vez has olvidado tener en tu alineación al playmaker o a ese director de ventas estrella y solo te has enfocado en el desarrollo del producto? ¿Sabes qué pasa si no cuentas con esta estrella en tu empresa? Pues bueno, el departamento de ventas es una pieza importante para que puedas seguir innovando y desarrollando productos. Necesitas vender. En la actualidad, hay un jugador clave llamado el desarrollador de negocio. Ese jugador estrella del equipo es el que ve el negocio de manera integral en tu empresa. ¿Para qué lo necesitas? Pues para vender de una forma organizada y bien planeada al súper. Bienvenidos a El Juego del Retail Podcast. Hola a todos, queridos jugadores del retail. Mi nombre es Arturo Mendoza y hoy tengo el enorme placer de acompañar en esta aventura a Jesús Trujillo. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en estos que llevamos 4 o 5 episodios del Juego del Retail? Muy bien. ¿Sí? Es padrísimo estar aquí en este espacio, compartirlo contigo, querido amigo. Gracias. Y con toda esta comunidad de jugadores del retail. Y ustedes díganos cómo se han sentido, qué ven, qué sienten, qué información ha sido útil, de valor. Hay más cosas que vamos a mencionar aquí en este podcast, hay más cosas que vamos a sacar, pero la realidad es que me da mucho gusto que ya vamos avanzando, ya nos sentimos con más cancha, ya estamos como más gustosos de compartir con la audiencia mucha información. ¿De qué vamos a hablar este día? Muy bien, querida audiencia, el día de hoy vamos a hablar de quiénes son tus playmakers. Jesús, ¿por qué el día de hoy les va a volar la cabeza a nuestra audiencia? Mira, es muy simple. Cuando hablamos de un playmaker en el mundo del deporte, estamos hablando de ese jugador que te hace la diferencia. Así es. Ese jugador que finalmente lo que hace en el terreno de juego forma parte de, no es una estrategia, no se entrenó, digamos, para hacer las cosas que te dice el entrenador, sino en ese momento es creativo, es innovador, analiza cómo está el juego, analiza cómo está el rival, analiza y te hace la gran jugada. Tú sabes que soy un apasionado del fútbol americano y en mi caso es muy particular el hecho de que sé que hay jugadores que hacen la diferencia. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo rápido. Patrick Mahomes. Bueno, lo vimos en el último Super Bowl, ¿no? O sea, nadie daba, cuando iba terminando la temporada, nadie daba un quinto por Kansas City. Exacto. Y se convirtió en el jugador más valioso. Ese jugador es un playmaker. Exactamente. Ese jugador es el que te hace la diferencia. Ahora, si lo trasladamos al mundo del retail, ¿quién debería de ser tu playmaker? Muy bien, pues has descrito con un ejemplo real lo que un playmaker, como nosotros lo llamamos, es ese integrante, ese colaborador que te hace la diferencia, ¿no? Hoy día la industria ha migrado, ha evolucionado, se ha transformado en lo que anteriormente en mi caso y en tu caso viviste los Key Account Managers, ¿no? Así es. Aquellos personajes dentro de las organizaciones que gestionan los negocios de las cuentas clave, ¿no? Así es. O sea, un Walmart, un Chedraui o un mayorista, ¿no? Pero una tienda de conveniencia. Pero nos hemos dado cuenta que pues se han quedado cortos, ¿no? Nos quedábamos cortos. Ahora la figura del Business Development Manager es aquel que ve de una manera integral todo el negocio. Así es. ¿No? Es el que te va a hacer la diferencia porque te va con una visión más amplia, tanto dentro como afuera, ¿no? Así es. Y estamos hablando de no solamente desarrollar tu cuenta, estamos hablando de desarrollar categorías e inclusive hasta mercados. ¿Cómo pueden hacer esa diferencia? Con ese talento. Así es. Y sobre todo porque, bien lo dijiste ahorita, el tema
de desarrollar un negocio es visto de manera integral. No es visto necesariamente solamente desde la óptica de voy a llevar la cuenta y ya, que eso pasaba en los años mozos de nuestra juventud. Estábamos ahí picando piedra. Exacto, estábamos picando piedra. Hoy es diferente. Y además nos ha tocado, en mi caso particular, me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo porque finalmente cuando estás en una empresa de tamaño medio, tú eres el que tienes que resolver todo. Sí. Y no solamente resolver de forma interna dentro de la organización, sino también de forma externa, hacia afuera de la organización. Y seas un gerente de ventas o seas el director de ventas. Así es, exacto. O sea, es arremangarte la camisa, como decimos coloquialmente. Exacto. Y entonces saber desde cómo nace a lo mejor el producto, cómo lo das de alta, el proceso que tienes que hacer y además cómo lo comercializas y además cómo también es importante, se vende. No, y espérate, es cómo lo presentas al cliente, ¿no? Ah, cómo lo presentas. Claro. No tienes ya a los CAEs o a los Key Account Managers que Eres son tú los que van a solito. gestionar la cita. Eres tú ¿no? solito. O sea, ya eres tú solo Y tú además te pones distintas cachuchas, ¿no? Y además no eres don Colgate. Ah, sí, no. O sea, eres don empresa pequeña que quiere que sobresalir en el medio. Exacto. Y entonces no tienes a alguien que te respalde para hacer lo que tú tienes que hacer. Exacto. Y es aquí en donde es muy importante para ustedes empresarios tener en el radar que esta figura te hace la diferencia. Así es. Te va a hacer la diferencia. ¿La tienes? Cuenta con todas las habilidades. ¿No la tienes? Búscanos. Nosotros seguramente te vamos a ayudar. Así es, sin duda, sin duda. Y lo hemos visto en las entrevistas que hemos tenido con diferentes clientes que se nos han acercado. Lo primero que te dicen es, ¿tú me vas a llevar la cuenta? No, yo te voy a desarrollar el negocio. O sea, nosotros lo que hacemos es desarrollar de manera integral el negocio. Vamos más allá. Claro, no estamos pensando en el corto plazo, no estamos pensando en mañana ir a tocar la puerta de alguna cadena, de algún cliente, de algún mayorista y vender el producto, sino hacemos una planeación como lo hacen las grandes empresas. Exacto. Las grandes empresas planean a 5 años. Y entonces el gran problema que de repente sucede en México, que las planeaciones se dan a 1 año. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el mes que entra? ¿Qué voy a hacer el siguiente semestre? No, aquí lo que queremos es buscarles y darles obviamente toda la información posible para que ustedes tengan a bien hacer un plan mucho más largo, de largo plazo. Nosotros somos expertos en eso y los podemos acompañar en su aventura. Pero bien lo dices, necesitas un playmaker. Así es. Y aquí lo importante es que tu empresario, tu emprendedor, que ya tienes la gran idea, ya identificaste quién es tu competencia, ya sabes en qué cancha o canales o formatos quieres jugar, ahora es, ¿cuentas con el Playmaker? Sin duda. Eso es vital, ¿no? Porque te va a llevar por el paso a paso. Y tú lo dijiste, si no lo encuentras adentro de tu organización o sabes que finalmente no puedes desarrollar al talento que tú ya tienes, pues búscalo afuera. Búscalo afuera. Nosotros tenemos programas propiamente adecuados para ustedes, para que ustedes obviamente conozcan nuestro trabajo. Nosotros le desarrollamos su marca, nosotros desarrollamos su negocio porque somos un equipo multifuncional. No somos nada más nosotros dos. Atrás de nosotros hay un equipo de grandes jugadores que nos respalda. Y eso es una parte importante. El Playmaker, si lo tienes dentro de tu organización, te lo entrenamos. Si no lo tienes dentro de tu organización, nosotros podemos ser ese gran jugador. Así es, así es. Quiero tocar un punto, Jesús, aquí con nuestra audiencia para que tenga más herramientas para poderse preguntar y reflexionar si el BDM o este Playmaker lo tienes. Porque muchas veces cuando uno emprende, pues la haces de todo, ¿no? Y las ventas, pues cualquiera puede vender. Pareciera, ¿no? Sí. ¿No? Pero no es fácil. Así de bote pronto, Jesús, hay algunas áreas que el BDM toca, ¿no? Por ejemplo, producción, logística, customer service o servicio al cliente, inteligencia de negocios, información, data analytics, marketing tradicional, digital, e-com, trade marketing también,
finanzas, Finanzas, sí. que no son las finanzas que te enseñan en la universidad. No, claro, por supuesto, aquí son finanzas distintas. Y Sí. después vamos a hablar de ese tema, ¿no? De la educación tradicional a lo que hemos y me has invitado a conocer en la parte digital. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Eh, Ejecución en punto de venta. También es otra área que el BDM, por su expertise, tiene y nosotros tenemos también, ¿no? Por estos años de experiencia. Y sin duda puede tener conocimiento, a lo mejor en dos profunda, Sí. pero debe de conocer todas las demás que acabas de mencionar. ¿Cómo interactúa? Conté 10 áreas con las cuales tienes que interactuar. Así es. No tiene que conocer al 100% todas esas áreas. Dominarla, digamos. Dominarla, exactamente. O sea, no tiene que ser un jugador estrella, pero lo que sí, para todas las áreas, pero lo que sí es lo que él domine, lo que él haga muy bien, tiene que ser playmaker y conocer de los demás. Porque si estás en un juego, a lo mejor, no sé, voy a poner el ejemplo del tenis, en donde realmente es un jugador uno contra uno, pero tienes un coach atrás que te está diciendo cómo te tienes que mover, Exacto. digamos como que la estrategia. Pero cuando juegas en equipo, pues tú debes de saber cómo juegan los demás jugadores. No, y veámoslo. Miren, mi zapato. Yo soy fan de Zinedine Zidane. Y Zinedine Zidane tiene una cualidad que es sabe leer perfectamente la temperatura del partido. Así es. Entonces, ese playmaker, ese diferenciador, es el que da el ritmo del juego, cuándo hay que acelerar, cuándo hay que disminuir, cuándo hay que guardar la pelota, cuándo hay que pasear al rival en cierto estado de o avance del partido, ¿no? Entonces, identifica una oportunidad y va y la agarra. Así es. Y Exacto. motiva al equipo. No sabe porterear, obviamente, Cambia el clima pero sabe del dirigir al juego. portero para en cierto momento decir, hey, espérate, Así es. ahorita vas a guardar el balón y vas a recorrer el área, bien canchero, así como los argentinos, que son buenísimos para eso, manejo de partido. Así ¿no? es. Entonces, ese playmaker, ese business development manager tiene la cualidad de ver el negocio de una forma integral para llevarte a otro nivel, Así es. ¿no? Me hiciste recordar ahorita un momento que vivimos aquí. A ti te tocó vivir ya cuando... A mí me tocó la transición, Ajá, pero a ti seguramente pues te tocó ya vivirlo ya más integrado. A mí me tocó vivir la transición de un equipo donde el CAM era el todólogo ajá, a un equipo multifuncional, ujú, en donde ya tenías una serie de compañeros sí, que te hacían el trabajo en otras áreas, procesaban la en información, crédito, logística, sí, finanzas, category management, Catman, todo lo que vamos a ver, ya se conformó un equipo. Entonces te liberaron a ti como CAM en su momento, ciertas talachas. ciertas tareas, Sí, sí, ciertas sí. cosas que finalmente tenías tú que hacer a lo mejor medio sesgado antes, pero ahora te dijeron, ahora eres un equipo multifuncional. Sin embargo, transformó la historia del CAM en un BDM. ¿Por qué? Porque entonces te convertiste en el líder para desarrollar un negocio Ujú, con muchos jugadores. El exacto. Zinedine Zidane Pero, de los negocios. pero finalmente, como lo mencionas, sí, a mí me tocó llegar ya a esa etapa, ¿no? Ya estaba armado. Disfrutar, ¿no? Sí. Disfrutar, pero realmente conoces cuáles son todas las variables que afectan y benefician al negocio. Entonces, sabes cuáles son los hilos que tienes que tirar, sabes hacia dónde tienes que apuntar. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, me tocó con Grupo Chedraui manejar al equipo, ¿no? Y finalmente era un supercam, que esa empresa es increíble, Mars. Y ese supercam tenía que identificar perfectamente si las condiciones comerciales eran las apropiadas para tu cuenta, para tu empresa, ¿no? Y darte cuenta que en la parte de logística, ahí es donde estaba el pan. Así es. No había beneficios, era muy caro o era muy barato. Caro, principalmente. Entonces tienes que ir con la gente logística, decir, oye, ¿por qué sale tan caro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué los containers no se descargan luego, luego?
y te llegas a dar cuenta de cosas impresionantes, ¿no? Es que compartimos el camión con otro cliente, entonces tu producto, lo que tú llevas para Chedraui, va hasta el fondo. Y cuando llega Chedraui a descargar, pues ¿qué crees? Es la mercancía del otro cliente. Así es. Entonces, rebote, tiempos de espera y las afectaciones que tienes al Y final. todo es dinero, todo eso cuesta. Cuesta Disponibilidad las de puntos de venta. organizaciones. Entonces, necesitas esa persona que sepa que todas las variables son importantes y hay que manejarlas. No eres el experto, pero para eso tienes otro grupo de expertos, ¿no? Así es. Es bien importante que todos ustedes, amigos, amigas, lo conozcan perfectamente bien. Y esto es valioso, que no significa que estén todo el tiempo analizando la información de todos los demás departamentos. No, se conforma un equipo interesante, pero saber interpretar la información, saber interpretar, leer esos resultados, leer esos análisis, leer toda esa información que emerge. ¿Cuántas áreas dijimos? Como 10 áreas distintas. Y dentro de esas áreas hay subáreas, mini áreas claro. y las líneas grises y cosas pues, que no piensas que surgen, ¿no? Así es, entonces nosotros tenemos claro esa parte. En algún momento les platicaremos de todos los entrenamientos que tenemos, que ahora uno de ellos y el que más nos solicitan es de CAM a BDM, o sea, cómo evolucionas de alguna suerte a la persona que tienes ahí en tu negocio y lo llevas a hacer un BDM. Ahora, nosotros también formamos a los empresarios y a todas estas personas que quieren transformar su organización en su compañía. Pero es bien importante tener claro, hoy en día es fundamental tener un playmaker en tu organización, de forma interna o de forma externa. No importa. Y hay ventajas de tenerlas de manera externa. Tienes muchos beneficios como empresario el salir a buscar ese talento de una manera externa, ¿no? Así es. Nuestro programa, Quiero venderle al súper, les va a hablar también más adelante de este tipo de cuestiones que son de mucha utilidad para ustedes, pero por lo pronto, hoy tienen mucha más información y creo que es importante también mencionar que no están solos, que estamos formando una comunidad del juego del retail Así es. con gente muy valiosa que los puede acompañar, que lo importante es darles información y conocimiento y que esté al alcance de ustedes. Exacto. Nuestro propósito en este espacio es que no solo sea direccional en un solo sentido, sino que sea bidireccional. ¿Quieres compartir? Te abrimos el foro, te abrimos el espacio. Empresario, ¿quieres compartir tus experiencias? Ven, ¿necesitas ayuda? Tenemos equipos que pueden, o un equipo multifuncional, como dijo Jesús, que puede ayudarte y darte ese soporte para dar ese brinco y y llegar a esa escala que tú estás añorando o deseando, ¿no? ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más podemos compartir Nada hasta más este momento? para compartirles y cerrar la conversación, acuérdate que no solamente somos expertos en ventas, sino también vamos a hablar más adelante de liderazgo y trabajo en equipos con nuestra coach de liderazgo y trabajo en equipos. Sí. Vamos a hablar de marketing Sí. con nuestro asesor de marketing. Vamos a hablar de cuestiones de calidad e inocuidad y normatividad para todos aquellos que digan, oye, ¿cómo le hago con la normatividad para sacar el producto? Tenemos un especialista en eso. Tenemos una coach de felicidad, que tú sabes perfectamente bien quién es, Bien. que les va a hablar, porque hoy en día la transformación es importante, sí, del individuo, pero también en las organizaciones. Tenemos un coach de fitness, porque nosotros buscamos formas integrales, que servirles a ustedes de forma integral, no solamente hablar de temas de negocio. Ya pasamos esa brecha de solamente negocio, 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 negocio. Vivimos diferente, interactuamos entre generaciones. Así es. Entonces, prácticamente, con eso creo que concluimos por el día de hoy. Correcto. ¿Dónde nos encuentran, Arturo? Pues recuerden, nos pueden encontrar en nuestras redes de LinkedIn, Jesús Trujillo Rodríguez, José José Arturo Arturo Mendoza. Mendoza, también en LinkedIn en El Juego del Retail y Centro de Entrenamiento en Retail y en nuestra página web eljuegodelretail.mx. Así es. Y no se olviden de darle like, suscribirse al canal, compartir este mensaje, porque seguramente lo que queremos es llegar a más personas con esta información. Y además, importante, en comentarios, por favor, díganos qué temas les gustaría que tocáramos
quieren venir a participar, como le dijo Arturo, las puertas de este foro están abiertas. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos en la siguiente.